Y siendo las 7:21 de este martes 15 de noviembre, es el momento de escuchar la participación y el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo, mis queridos compañeros, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al insumo principal, que es el pueblo dominicano, que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, me puse a repasar en el día de ayer varios informes que establecen vínculos entre desigualdad, pobreza y delincuencia, específicamente la violenta. Leí un informe regional de desarrollo humano del 2021 titulado Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Se derivan de ese informe informaciones valiosísimas que pueden servir y deben servir para establecer políticas públicas. Sé que las autoridades han de tomar este documento para sentarse, planificar y tratar de analizar y buscar soluciones que sean contundentes a esta problemática que está afectando a la República Dominicana, y es el aumento de los índices de criminalidad. Bueno, pues de este informe, leí dos informes ayer, este y otro que se titula, que es de la CEPAL, que es una publicación que versa sobre la desigualdad del ingreso en la República Dominicana, que hace un análisis que va desde el 2012 al 2019. Del primero de estos informes, que es el Informe Regional de Desarrollo Humano, se establece un vínculo directo entre desigualdad y criminalidad. Dentro de las tantas conclusiones que se establece en este informe, señala, por ejemplo, que la República Dominicana solo alberga el 9% de la población mundial y que, sin embargo, registra el 34% de las muertes violentas en el mundo. Es decir, tenemos una exigua cantidad de población en relación a la población mundial y nuestra zona es una de las más violentas. En ese análisis da cuenta que una de las causas, aunque no es la única ni determinante, es la desigualdad social, las injusticias sociales que se producen de un proceso de desarrollo económico en el que han dejado atrás muchas personas que se revelan como excluidas dentro de ese sistema, provocando una bomba de tiempo que dispara los índices de criminalidad. Fue tan así que un informe del PNUD en el 2013 ha señalado que América Latina exhibe tasas de homicidio consideradas como epidémicas según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, y que se debe en gran medida estos niveles de violencia a los altos niveles de desigualdad. Creo que no se puede subestimar el impacto que tienen estas informaciones que derivan, o estas conclusiones que derivan de este informe. Y debe ser tomado en cuenta porque muchas veces solamente queremos poner el parche a la situación que tenemos por delante sin analizar de forma apropiada el origen y sin atacar el origen. Y hay problemáticas que crecen de manera geométrica y exponencial, y no hay necesariamente los recursos ni los medios para poder remediarlas si no hay un ataque efectivo en su origen. A esta vinculación, a esta relación entre desigualdad social y violencia, hay varias explicaciones que se realizan desde la óptica de diferentes ámbitos del conocimiento. Por ejemplo, está aquella que lo analiza desde la óptica de la economía, y es que establece que en la medida que se genera una mayor desigualdad, hay mayores incentivos a la delincuencia y a la violencia, en razón de que esos sectores excluidos suelen encontrar en los actos delincuenciales y en los actos al margen de la ley mayor rentabilidad en la productividad económica, de manera que, dedicándose a actividades criminales, suelen obtener los dividendos que no obtienen dentro de un sistema que los ha excluido durante décadas. Está la otra teoría, que es la teoría sociológica de privación relativa, que señala que son aspectos de índole personal y sociológico que generan estos índices o estos aumentos en los índices de violencia, porque hay una parte importante de la población que, al sentirse excluida, frustrada, aislada, bueno, pues se reacciona de manera violenta ante aquellos que entienden que son unos privilegiados y que esa condición de privilegio no se justifica. Una pregunta, y sé, obviamente, no quiero desviarte de tu tema, pero yo soy altamente escéptico
de ciertos criterios con respecto al tema de la desigualdad, porque parecería que la sociedad es una especie de aula donde todo el mundo debe obtener el mismo resultado por obligación para que unos no se queden atrás y otros no se vayan delante. Y soy altamente escéptico de esto, sobre todo porque uno de los datos en los que se suelen basar estos índices es el famoso coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini que pretende que si todos son igual de pobres en un país, esa sociedad es más justa que una donde un grupo sea más rico, otro clase media y otro pobre. A mí eso toda la vida me ha sonado, eso es igualitarismo del viejo, con otro nombre. Entonces, preguntaría, por ejemplo, Conde, según la lista mundial del coeficiente de Gini, por ejemplo, Bielorrusia, que la dirige un tirano, es una sociedad más igualitaria que Suiza. Tú sabes a dónde yo preferiría estar, ¿verdad? De esos dos lados. Por así decir, por ejemplo, Hungría, que la dirige un autócrata también, Víctor Orbán, es una sociedad supuestamente más igualitaria que Alemania. Todo el mundo sabe a dónde yo preferiría ir a estudiar o de vacaciones o exiliarme si tuviera que hacerlo. Entonces, no sé hasta qué punto, Conde, es una medida tan precisa como pensar que una sociedad tiene, no sé si de manera artificial, que generar todos sus habitantes los mismos resultados, o es un tema más del fruto del Estado de Derecho, o es un tema más de cómo las instituciones, independientemente de cuál sea el tejido productivo y social, funcionan. Mira, el ver y sacar una conclusión unilateral respecto a cuál es el origen de un tema tan complicado es simplista. Estas son conclusiones que se elaboran en función de datos estadísticos, pero de ninguna manera pretende establecer que es el único causal. Evidentemente, tal y como tú dices, hay otros factores. Sí, no, bueno, pero al fin de cuentas sí impacta, porque al compararse, sí, pero, la conclusión, por ejemplo, para terminar con esa... Es que tú no tienes derecho a decirle simplista a José. Yo le estoy diciendo simplista. No, el informe... De manera muy sutil. Nunca. Eso no solo cantante. Un cantante... es solista. De manera muy sutil lo tiró. No, en lo absoluto. Lo que estoy diciendo no puede ser... No es lo absoluto. Me refiero al informe. No se puede ser simplista en el sentido de atribuirle a la violencia un solo factor, porque carecería realmente de base científica, porque igual, tal y como tú señalas, ese mismo informe que acabo de leer establece que no es esa la única causal, pero que al ser tan impactante, efectivamente es un factor significativo, pero no el único, porque dice y señala, para darte razón en parte de lo que tú señalas, que al comparar también algunos países que manejan los mismos índices de desigualdad, hay en otras regiones del mundo en los que no se da los mismos niveles de violencia, pero existe niveles de violencia, no al mismo nivel de Latinoamérica, lo que hace necesariamente o pone en evidencia que hay otros factores que inciden en Latinoamérica, que no se dan en otros países del mundo, que efectivamente disparan esos índices de violencia. O sea, lo que estoy diciendo es que en parte tienes la razón, sin menospreciar el impacto que tiene la desigualdad. Y hay niveles y niveles de desigualdad. O sea, una cosa es que existan unas personas, un % importante de la población de excluidos, que eso lo hay en toda parte del mundo, incluso en las sociedades más desarrolladas, y otro que sean alarmantes los niveles de desigualdad. Por ejemplo, quise concatenar ese informe con el otro informe que se publicó en estos días en uno de los ministerios de la República Dominicana, que es el que reporta la desigualdad en la República Dominicana y que hace un análisis desde 2012 al 2019. Y el tema es los niveles alarmantes de desigualdad. República Dominicana, conforme a ese informe, ha crecido, y eso no tiene que decirlo ese informe, lo hemos visto en lo que señala el Banco Central, en los últimos 20 años ha crecido promedio un 5%. Ahora, ese crecimiento del 5% no se ha revelado en una disminución de los niveles de desigualdad. Es decir, que sigue habiendo una asimetría, todo lo contrario. Se ha exacerbado, se ha aumentado los niveles de desigualdad al punto que, conforme señala ese informe, si las 100,000 personas más ricas del país tienen más ingresos que 8 millones de personas más pobres. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Que hemos crecido? Sí. ¿Que ha habido desarrollo en República Dominicana? Es ostensible, está ahí. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Que esos niveles de crecimiento no se han revelado en mayor calidad de vida para la generalidad de la población. Escuchen ese dato. O sea, las 100,000 personas más ricas del país tienen más ingresos que 8 millones de personas. Pero pero se ha ido aumentando esa brecha y eso trae consecuencias tal y como hemos dicho. Dicho de otra manera, ese informe señala también lo siguiente, que he dicho ya en términos porcentuales, que el 10%
de las personas más ricas de la República Dominicana tiene el 55% del ingreso nacional. Pero, hermano, eso tiene un solo nombre y apellido, modelo económico. Ahora vamos a hacer un planteamiento. ¿Qué vamos a hacer para cambiar el modelo económico? Pues se necesita un modelo económico más incluyente, no tan excluyente, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, cuando tú tienes un modelo económico donde lo que tú tienes es un sector empresarial rentista de ganar, ahí es que se necesita entonces la mano solidaria y la mano amiga del Estado para balancear ese crecimiento económico, provocar un derrame que permita mayor nivel de inclusión social. Muy bien, muy de acuerdo. Es correcto y hacia allá vamos en nuestro comentario. Para concluir con el dato y terminar con nuestra opinión. Es el modelo económico. Tenemos que el 10% más rico de la población tiene el 55% del ingreso nacional, mientras que el 90% restante le queda el 45%, y eso va en el orden de lo que señalábamos, que 100,000 personas más ricas tienen más ingresos que 8 millones de ciudadanos. Esto se traduce necesariamente en lo que más arriba señalaba el informe que referíamos respecto a los altos índices de violencia en Latinoamérica. No podemos estar de espaldas a esa realidad. Cuando se critica la violencia, la agresividad de la sociedad, esos niveles de delincuencia, queremos quizá buscar soluciones inmediatistas. A que necesitamos una mejor policía, ciertamente, yo estoy de acuerdo. Para mí se han hecho esfuerzos significativos en esta gestión y ahí le sacamos su plato aparte al actual ministro, que ha hecho grandes esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los miembros de la Policía Nacional. Ha tenido un plan muy serio, y el presidente de la República también, que lo ha apoyado, de reformar la policía. Pero todavía no tenemos la policía que esperamos para reaccionar ante los altos niveles de criminalidad. Ahora, aún teniendo la policía que deseamos, que no la tenemos, aún teniendo el número de policías necesarios para combatir la delincuencia, que no lo tenemos, no va a ser nunca suficiente. ¿Por qué? Porque el caldo de cultivo está precisamente en todos esos años en los que se ha sembrado desigualdad social, en la que ha habido un buen desempeño económico, pero que sin embargo no ha habido la política que, como decía Felipe, genere de manera efectiva una mayor igualdad social y que reduzca los niveles de desigualdad. Y aquí entonces, y para concluir, le cae el dado no solamente encima a una sola institución, que es la Policía Nacional o un ministerio en específico. Aquí la responsabilidad es compartida, primero históricamente por varios gobiernos, por tanto tiempo de exclusión social, pero recae sobre el sistema educativo, que no ha servido para reducir esos niveles de desigualdad, las instituciones destinadas a integrar la juventud al deporte, los ministerios que tienen que ver con la igualdad, como es el de la mujer, de la juventud, las obras públicas, la misma justicia, el Ministerio Público, los planes sociales en sentido general, que no han abordado la temática de manera efectiva, de manera que la principal causa de esos índices de violencia no se ha atacado con la debida efectividad. Llévatelo, Cundo.